¿Cuántos de ustedes han escuchado las historias de pirata? ¿Qué es un pirata? Algunos recordamos las películas de hace muchos años atrás de los piratas y no es solamente de películas, hay muchas historias que han sido verdad. Hasta el día de hoy, en la zona de Etiopía hay piratas modernos que van con sus barcos, asaltan, no a los barcos que no llevan nada, porque no tendría sentido. Los piratas siempre van a asaltar aquellos barcos que llevan riquezas, que llevan cosas que puedan aprovechar, que le puedan sacar el jugo, como se dice. En aquel tiempo antiguo había piratas como lo hay también hoy. Y el pirata precisamente viene para usurpar, viene para apropiarse de algo que no le pertenece. Pero nunca el pirata va a ir a un lugar donde no va a conseguir riqueza, donde no va a sacar provecho de lo que hay. Él va a ir siempre a donde hay cosas valiosas, allí donde hay riquezas y donde pueda sacar la oportunidad para enriquecerse. De la misma manera, muchas veces representamos a los demonios, al diablo, como un pirata. Nunca él va a ir a una vida que está vacía. Nunca va a ir a una vida solamente que no pueda sacarle provecho. Cuando está vacía significa que ya la está ocupando. Por eso como pirata él quiere acercarse a la vida de aquellos que son bendecidos, que están prosperando, que tienen su seguridad y su fe puesta en Jesucristo. Fíjese lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 49, dice: ¿será quitado el botín del valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Cuando Dios viene con su palabra, no está pensando en tu vida solamente, está pensando en tu familia, está pensando en tus hijos. Pastor, yo todavía ni estoy casado, ni tengo hijos. Dios ya está pensando en tu futuro matrimonio, en tus futuros hijos, para bendecirte con anticipación, con bendiciones que ya ha preparado de antemano para que podamos recibirla y gocemos de cada una de sus promesas. Y sigue diciendo: y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino, y conocerá todo hombre que yo Jehová soy tu Salvador, tuyo y tu Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. ¿Cuántos creen que Dios es nuestro Salvador? ¿Cuántos creen que Dios es el que arrebata a los piratas que quieren asaltar nuestra vida para llevarse todas las bendiciones que Dios ha depositado en nosotros? ¿Cuántos necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida? No los domingos solamente, sino cada día de nuestra vida. Jesús, al inicio de su ministerio, fue bautizado por Juan el Bautista, pero dice la Biblia que fue llevado por el Espíritu al desierto durante 40 días y 40 noches. Y la Biblia lo dice para qué. Fue un tiempo de ayuno y de oración, pero específicamente dice la Biblia, fue llevado para ser tentado por el diablo. ¿Cómo? No entiendo. En lugar de guardarlo, es el Hijo de Dios, tiene todo bajo control, todo el poder. ¿Por qué fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo? La Escritura nos dice que fue llevado al desierto para orar y ayunar. El Evangelio según San Mateo dice que Jesús fue llevado para ser tentado por el diablo. En el original, esa palabra tentar significa tratar de aprender de la naturaleza o el carácter de alguien o de algo, sometiéndose a una prueba minuciosa y extensa. Lo que hizo Jesús fue ir al desierto para conocer perfectamente su debilidad en la carne. Porque él iba a luchar no por él, sino por ustedes y por mí. Él tenía que conocer al diablo. Él tenía que experimentar en su propia carne los padecimientos, los sufrimientos y todo lo que vendría sobre él. ¿Para qué? Para que él pudiera tener el control y el poder para hacernos libres también en este tiempo a nosotros. Por eso la Biblia dice, Jesús fue al desierto para verse cara a cara con el enemigo, para desafiarlo y de esa manera poderlo vencer. Él demostró que tenía poder para vencer las tentaciones que destruyen a todos los reyes anteriores. Destruyeron a todos los reyes anteriores, incluyendo David. David fue un gran rey,
Fue uno de los grandes reyes, lo mencionamos muy a menudo. Sin embargo, muchas veces cedió a la tentación y cayó derrotado por las pasiones que son contrarias a la voluntad de Dios. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios y también llamado el Hijo de David, vino para derrotar toda pasión desordenada. Vino precisamente para derrotar las tentaciones que están en ustedes y en mí, que son naturales de nuestra carne, pero Él ha venido a decir: yo tengo el control de tu vida. Yo puedo tener y darte la seguridad para que siga adelante a pesar de las presiones que hay a tu alrededor. Yo tengo el poder para levantarte los brazos cuando te sientas derrotado. Yo tengo el poder para sanar tu cuerpo, aunque te sientas bien. Muchas veces las enfermedades no son físicas, sino son espirituales o emocionales. La palabra Satanás significa adversario y la palabra diablo significa acusador o calumniador. Y lamentablemente hay incluso creyentes que son más propensos a escuchar las mentiras del diablo que la verdad de Dios. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero Dios no quiere que seamos libres por unas horas o unos días. Dios quiere que vivamos una vida completamente en libertad. Eso no significa que no podemos enfermarnos. Eso no significa que no podamos quedarnos sin trabajo. Eso no significa que el día de mañana tengamos que morir. Todos vamos a morir. Pero Jesucristo nos ha preparado un lugar allí en la vida eterna. Amén. Y siempre, como decimos, para llegar allá, tenemos que tomar buenas decisiones aquí en la tierra. La pregunta es: ¿de dónde vienen muchas veces las voces interiores y la confusión? Los sentimientos. Hay creyentes. No estoy hablando solamente de gente que está en el mundo, que no conoce a Dios, o que dice conocerlo, que no lee la Biblia, que no conoce. Estoy hablando muchas veces de creyentes que sienten una voz creyendo que es de Dios, que les dice: no, quédate tranquilo, no vayas al culto, con que ores un ratito en tu casa y lea la Biblia, ya eso es suficiente. Le hacen oído a esas vocecitas interiores y los confunde. ¿Dónde nacen los pensamientos negativos, los pensamientos de derrota, las emociones que muchas veces destruyen a la persona, al matrimonio, a la familia? ¿Cuál es el problema de muchas personas y aún de muchos creyentes? El problema es, como dice la mayoría del mundo, y desde la década del 60, ahora ya no se menciona porque ha sido distorsionado, disfrazado. En la década del 60, fines del 50, principio del 60, comenzó lo que se denominó la nueva era, la New Age, la mezcla de la vida cristiana con una espiritualidad que podía estar con los espiritistas, con esto, todo junto. Metieron todo junto en un recipiente y lo mezclaron. Esa es la nueva era. La nueva era comenzó a decir: no te hagas problema, no busques a Dios, vos sos tu propio Dios. Vos podés tomar tus propias decisiones. Vos podés hacer de tu vida lo que quieras para ser feliz. Nunca el hombre pudo llegar a ser completamente feliz sin la presencia de Dios en su vida. Lo buscaron a través de una falsa espiritualidad y no pudieron lograrlo. Hasta muchos que se habían consagrado a esa nueva filosofía, a esa nueva manera de pensar, que detrás de todo eso estaba el diablo, lamentablemente terminaron con su vida, se suicidaron, porque no podían alcanzar aquellas cosas que se habían propuesto en su corazón. Y el diablo te dice: no te hagas problema, vos podés. Y usted y yo nos demos cuenta que muchas veces no podemos solos, que necesitamos sí o sí la presencia de Dios en nuestra vida. El mundo puede decir: usted no necesita a Dios, usted es Dios, un Dios con minúscula. Es decir, tome las decisiones que tiene, usted puede hacer porque usted tiene una energía interior, tiene un hálito de vida, usted es un ser de luz. Y algunos que lo hemos practicado, que hemos buscado la respuesta a nuestra vida en el curanderismo y en tantas otras cosas. Usted lo sabe bien de lo que estoy hablando. Nos hemos dado cuenta que cuando conocimos a Jesús, Él cambió completamente la forma de vivir. Porque Él no viene a poner un parche en nuestra vida, no viene a vendar un poquitito nuestras heridas. Él viene a producir un cambio profundo, un cambio verdadero y un cambio eterno que dure para toda la vida.
En Argentina solemos, Adrián, decir, lo atamos con alambre, ¿verdad? Porque tratamos de arreglarlo para que tire unos días más y pasan años con lo mismo. Dios no quiere atar tu vida con alambre. Dios no quiere poner un parchecito para que estires hasta el próximo domingo. Dios ha venido en esta mañana para que tu vida y la mía sea nueva, sea renovada, que vivas en el poder del Espíritu Santo, que tengas el valor y la fe para enfrentar los problemas que se presenten con la convicción de que Dios está a tu lado, que Dios te va a ayudar y vas a superar toda prueba que la vida te presente. En Colosenses, capítulo 1, verso 13 dice: Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo. Fíjese usted, el día que nos bautizamos sucedió algo que ninguno de nosotros ha visto ni puede ver, porque se trata de un reino espiritual. En el momento que salimos del agua, Dios nos traslada del reino de las tinieblas, del reino de la muerte, del reino del infierno, al reino de Dios. Para vivir como Dios manda. Para vivir bajo su autoridad, pero con su autoridad. Porque Él también nos ha dado autoridad sobre toda fuerza del enemigo. La gente tiene falsas creencias sobre los demonios. Algunos dicen, los demonios estaban activos en el tiempo de Cristo, pero ya no están más activos. Falso. Diga usted, falso. Eso es mentira. Los demonios no mueren, son espíritus. Nadie puede matar a los demonios. Solamente el poder de Jesús puede controlar el poder demoníaco. Amén. Así que siguen vivos, vivitos y coleando. ¿Para qué? Para destruir a la humanidad. Los demonios se ponen de acuerdo bajo las órdenes de Satanás para destruir a las naciones, destruir los imperios, destruir la familia, destruir el matrimonio. Cambiando las normas, cambiándolas en perversiones completamente opuestas a lo que Dios dice en su palabra. Algunos dicen lo que la iglesia llama demonios, en realidad son enfermedades mentales. Falso. Es cierto que hay enfermedades mentales que son enfermedades mentales. Pero muchas personas han sido libertadas por el Espíritu de Dios, que tenían aparentemente enfermedad mental y lo que era tenía un tremendo demonio que estaba gobernando su mente y su corazón, que estaba haciendo daños a los demás o estaba tratando de hacerse daño a sí mismo. Y vino el Señor, el libertador, a hacer completamente libre a esa persona. Otro dice, los demonios no tienen poder sobre los creyentes. Falso. Sí. Deje de orar. Deje de leer la Biblia. Deje de congregarse y va a ver. No porque seamos creyentes no va a venir la influencia del demonio. Todo lo contrario. El diablo quiere destruir nuestra vida porque estamos en el camino correcto. El diablo quiere destruir tu vida porque sabe que a través de tu vida vas a llevar bendición. Vas a llevar palabra de esperanza, palabra de fe, palabra de vida a los que están cerca tuyo. Saben que sos una herramienta útil en las manos de Dios. Tal vez no conozcas la Biblia de memoria, pero el Espíritu Santo es el que está en ti para darte fuerza y valor para hacer lo que tienes que hacer en este tiempo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como iglesia? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer como iglesia? ¿Cuál es la tarea de la iglesia? ¿Reunirnos los domingos? No. ¿Escuchar las alabanzas? No. ¿Saludarnos y estar felices de vernos? No. Predicar a los perdidos. La misión de la iglesia es buscar a los que están perdidos, a los que se van a ir al infierno, a los que no van a gozar como nosotros, como vamos a gozar el día de mañana nosotros cuando el Señor venga y nos lleve para vivir con Él por toda la eternidad. Alabado sea el Señor. Otros dicen, la influencia demoníaca solo se da cuando hay violencia extrema o un pecado horrible. Falso. A veces pensamos que la gente de buena posición económica, que tiene autos y que tienen trajes y tienen un buen trabajo, no tienen influencia demoníaca. Falso. Es cierto, vemos en el noticiero crímenes aberrantes, abusos y violaciones, pero que realmente nos admiramos de la perversión y de la inmoralidad de este mundo. Sin embargo, no solamente en esos actos violentos de asesinatos y tantas cosas que estamos viendo, lamentablemente, está el poder del enemigo. Muchas veces el poder del enemigo también se mueve en la manera de pensar en nuestra mente y nuestro corazón, en el trato para con los demás. Cuando
tranquilamente, sin violencia, sin nada, en lugar de decir la verdad, estamos diciendo la mentira. Cuando hablamos mentira, nos estamos aliando, nos estamos haciendo amigos del diablo. Porque Jesucristo dijo, el diablo es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué significa cuando dice que es padre de mentira? Él es el originador de toda la mentira. En el diablo se inicia la mentira. Y cuando usted y yo mentimos, nos estamos haciendo amigos del diablo. ¿Cuántos quieren ser amigos del diablo? Señor los reprenda en el nombre de Jesús. Otros dicen, la liberación de demonios, ese es el resultado del poder contra las fuerzas malignas. Vamos a ir a aquel hermano, aquel pastor o aquel obispo que tiene poder para... Y resulta que después de orar y una aparente liberación, a los pocos días, a las pocas semanas, la persona vuelve a caer nuevamente bajo la opresión demoníaca. ¿Falló el pastor, el obispo o el hermano o la hermana que oró? No. Porque la verdadera liberación en la vida de las personas se producen cuando uno cree la verdad de Dios. Cuando Dios viene con su palabra y nos dice lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer, entonces ahí se cumple lo que Jesús dijo, seréis verdaderamente libres. La libertad que Dios nos da es una libertad permanente, pero esa libertad también cuesta sacrificio. Porque a veces ustedes y yo tenemos que rendirnos, tenemos que someternos, tenemos que obedecer a Dios en cosas que por ahí no son tanto de nuestro agrado, pero lo tenemos que hacer si queremos que la presencia de Dios viva en nosotros. ¿Cuál de los dos? Tal vez se estén preguntando por el título del mensaje. El diablo te puede arruinar si logra que creas sus mentiras y vivas de acuerdo a ellas. Cuando el diablo viene con mentira, con engaño, está esperando que la creas para que vivas de esa manera. Nos sorprende en los últimos años, de hace 15, 20 años a esta parte y cada vez más, que haya adolescentes, 12, 13, 14 años con depresión. ¿Puede creerlo usted? En nuestros 12, 13, 14 años. Era la escuela, era jugar a la pelota o las mujeres jugar con las muñecas, con sus amiguitas del barrio, pero jamás, tal vez un caso cada tanto, pero hoy vemos una tremenda cantidad de adolescentes que están luchando con la depresión. Nosotros los mayores tendríamos que estar con depresión cuando vemos la boleta de luz, la boleta del gas y los gastos de acá y tenemos que ir al almacén y con nosotros tendríamos que estar en depresión. Pero es así. La depresión entra cuando estamos vacíos de Dios. Cuando no buscamos la presencia del Espíritu Santo, viene la depresión. Porque el diablo empieza a decirte, no servís para nada, nunca vas a lograr nada. Mirá lo que te hicieron, acordate cómo te dañaron, acordate cómo te lastimaron. Y entonces, en lugar de reprender esa mentira del diablo, empezamos a decir, es cierto, me lastimaron, es cierto, no me va bien, es cierto, hasta mi papá me dijo que no valía nada, que no servía para nada. En el nombre de Jesús, es hora de levantarnos y comenzar a reprender esas mentiras que llenan nuestra mente y nuestro corazón. A leer la Biblia. ¿Ven? A leer la Biblia, hermanos. 2:30, 3. Necesitamos leer la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es palabra viva, es palabra eficaz y más cortante que espada de 2 filos, que penetra hasta las profundidades del alma. ¿Para qué? Para ayudarnos a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios nos dice si estamos yendo por buen camino o estamos bajo la autoridad del diablo. Señor lo reprenda. Pero claro, tenemos la televisión, tenemos los videojuegos, tenemos TikTok, tenemos tantas cosas para estar entretenidos en lugar de tomar un tiempo para hacer un estudio serio de la palabra de Dios. Para simplemente hacer una oración y preguntarle, Señor, ¿qué quieres de mí para tu vida? ¿En qué puedo ser útil para tu reino? Alabado sea el Señor. Pregúntale al que tenés al lado, ¿cuál de los dos? Aunque todavía no sepas por qué ese título, ¿cuál de los dos? Pero sí, el diablo puede arruinar tu vida si no tomas decisiones claras.
Un culto el domingo no va a cambiar tu vida. La vida cristiana no es solamente los domingos cuando hay alguna actividad especial. La vida cristiana es todos los días. La vida cristiana es como el matrimonio, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la prosperidad o en la escasez. En todo tiempo. Le decimos Señor, sí Señor, no cuando me vaya bien. Le decimos sí Señor para toda la vida y más allá de esta vida. Alabado sea el Señor. El apóstol Pablo, en una de sus hermosas cartas de Efesios, escribe diciéndoles a los creyentes de Efesios que él oraba. Pablo muchas veces menciona en sus cartas, estoy orando, pero en esta carta a los Efesios, en el capítulo 1, el apóstol Pablo dice que estaba orando de una manera especial. ¿Para qué? Para que Dios les alumbrara a los creyentes en Efesios el entendimiento. Que nosotros a veces decimos, ¡ay! Se me prendió la lamparita. Más o menos de eso se trata. No se trata de ideas solamente, sino se trata de lo que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía como su buena y perfecta voluntad. En Efesios capítulo 1, verso 18 en adelante, el apóstol Pablo escribe diciendo en su oración, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la cual nos ha llamado y cuáles las riquezas de su gloriosa herencia y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Nos está diciendo, Pablo, estoy orando por la iglesia para que Dios pueda de una vez por todas alumbrar nuestra mente y nuestro corazón y darnos cuenta cuáles son sus riquezas, cuál es la gloria, cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Pero después agrega una palabra importante, los que creemos. Y sigue diciendo, según la operación de su poder, según la operación de su poder, del poder de su fuerza, sobre todo principado, ojito acá, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. No está hablando de tu jefe, del gerente, de tu patrón, está hablando de principados, de potestades satánicas que están a la orden de Satanás para llegar a tu vida y destruirte. Amén. Ahora bien, ¿por qué debemos abrir nuestros ojos interiores? ¿Por qué quiere Dios que Dios alumbre nuestro entendimiento? Porque nuestro problema es un problema de identidad. Diga usted identidad. Cuando nos bautizamos en agua por inmersión y en el nombre de Jesús, salimos del agua con el deseo, por lo menos esa es la voluntad de Dios, de identificarnos con Jesucristo. Dijimos muchas veces que el bautismo significa que morimos, así como Cristo murió, morimos nosotros en las aguas. Que así como Jesucristo resucitó, nosotros también resucitamos a una nueva vida. Pero con el paso del tiempo, si no oramos, si no leemos la Escritura, perdemos la identidad. Perdemos completamente la identidad. Y una de las cosas que sufre la iglesia, cuando digo la iglesia no solamente esta, la mayoría de las iglesias, es la pérdida de identidad cristiana. Antes usted podía ver una mujer en la calle, en la 14 allí en Berazategui, y decir, esta mujer es creyente, estoy seguro. Y por ahí si por casualidad hablamos, era creyente. Pero hoy sale la moda tal y todos van corriendo a la moda. A los pantalones rotos, o a un arito, o a esto, o a aquello, o a lo otro. Pero porque lo tienen ellos, debe ser importante, debe ser valor, yo también lo quiero. Y comenzamos a perder identidad. Y cada vez, en lugar de parecernos más a Cristo, nos estamos pareciendo más a la gente del mundo. Cuando ponemos a un creyente, entre comillas, y a un hombre, una mujer, con la mujer del mundo, no hay diferencia. Porque hasta en el vocabulario se nota. Pablo dice, escribe una de sus cartas, dice, ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Sin embargo, a veces hay creyentes que se la pasan diciendo malas palabras, o maldiciendo, o hablando mal de los demás. No, hermano, si no leemos la Biblia no vamos a aprender a combatir las pasiones de nuestra carne, y mucho menos a tener poder y autoridad contra el enemigo de nuestras almas.
Jesús dijo claramente, el enemigo viene para matar, hurtar y destruir. Y muchas vidas creyentes y matrimonios creyentes han sido destruidos porque ninguno de los dos o ambos no quisieron someterse a la autoridad de Cristo. Cada uno con su propia idea de lo que era el matrimonio, de cada uno con su propia idea de lo que es educar a los hijos. Que el Señor nos dé sabiduría para educar a nuestros hijos. ¿Cuántas horas pasan nuestros hijos en la escuela, en la semana? ¿Cuántas horas? Muchísimas. Y están en contacto con profesores que muchos de ellos son tarotistas, son espiritistas, andan en filosofías completamente contrarias, en perversiones. Todo lo que tiene que ver con el género, están ahí para patrocinarlo. Pero guarda, no vaya usted a hablar del Evangelio porque enseguida lo llaman y le llaman la atención. Usted acá no puede hablar del Señor ni de la Biblia, de nada. Pero ellos pueden hablar y no se avergüenzan de hablar de esas cosas. Es hora, iglesia, que tomemos las armas de la luz, que vistamos en el poder del Espíritu Santo para combatir espiritualmente todo lo que se oponga a Dios. No escuché ningún amén. Alabado sea el Señor. La vida que usted y yo vivimos debe percibirse estudiando la Biblia y no por la cultura. La cultura que vivimos no tiene que amoldar nuestra vida. Somos nosotros los creyentes que tenemos que amoldar la vida de la gente, la vida de nuestra sociedad. La iglesia primitiva tenía el poder del Espíritu Santo y donde se fundaba una iglesia había transformación. Porque había poder en el Espíritu Santo, porque estaban todos juntos, tenían una misma mente, estaban en unidad, aunque estuvieran en ciudades diferentes, pero la unidad era que Jesucristo era el Señor de sus vidas, que era el único Dios, y no importa si perdían la vida, seguían ellos pensando que Jesucristo era el Señor. No es la cultura que nos debe formar, hermanos. Somos nosotros que tenemos que formar nuestra propia cultura cristiana. A veces sin darnos cuenta estamos aceptando lo que nos están queriendo enseñar. Y empezamos, todos y todas. ¿Usted cree que son simples palabras? No son simples palabras. Los hombres y las mujeres. Cuando decimos todos los hermanos en este culto, ¿qué estamos diciendo? Todos, hombres, mujeres, niños, ancianos. ¿Sí? Pero tenemos que darnos cuenta cuando alguien dice todos y todas, detrás de esas palabras hay una enseñanza espiritual. Hay una desviación de los valores que Dios nos dio en su palabra al inicio de la Biblia. Varón y hembra los creó. Amén. Y no podemos aceptar lo que Dios dice. No. Sí, pero no. Pero lo que pasa que no. Decirle que tenés al lado, no, es no. Algunos padres modernos disciplinan a sus hijos con ese no. No hiciste la tarea, contestaste mal, desobedeciste, no vas a ver televisión hoy. Pero, no. Celular. Te quito el celular. No, pero el celular no, por favor. Te quito. ¿Me contestaste mal? ¿Le contestaste mal a tu mamá? No. Te disciplino. ¿Entendés? Que estás ofendiendo a Dios en primer lugar. Y el hijo se va ahí todo triste porque le quitaron el celular o lo que fuera. Usted sabe lo que le duele a su hijo. Y después la mamá o el papá o ambos están, ay, pobrecito, está sufriendo. Bueno, toma, te lo doy, pero no lo hagas más. Listo, ya está, usted perdió. Y perdió para siempre. Porque sabe que usted su hijo aprende, de una manera espiritual estoy hablando, a que usted no tiene autoridad en su palabra, que su no lo va a cambiar enseguida en sí. Y detrás de todo berrinche de nuestros hijos, y a veces hay gente grande que hace berrinche, está el diablo. El diablo es mentiroso, es padre de mentira, pero también es manipulador. ¿Qué significa manipulador? Que te quiere manipular, que te quiere manejar. Y a veces en la vida, en la familia, aún en la iglesia, hay quienes nos quieren manipular. Hace esto, hace aquello. Pará, hermano, pará, tranquilo. Somos parte de un equipo. No, pero mirá, y nos quieren empujar a tomar decisiones que tal vez usted y yo estamos sabiendo que no son de parte de Dios. Amén. Así que cuidado también con las manipulaciones.
Vivimos en un tiempo que hay espiritualidad, hay vida espiritual, pero sin Dios. Mucha gente, usted lo puede escuchar en algunos programas, hablan de la espiritualidad, porque la espiritualidad del ser, y viajan a Tailandia, y viajan al Tíbet, y viajan al otro lado, y a los poquitos años se entera por las noticias que fulanita, que era una gran actriz, que dejó todo para ir a tener una experiencia espiritual, se tiró desde un balcón y se suicidó. Vaya experiencia espiritual. La única verdadera experiencia espiritual está en Jesucristo. No hay otro que nos pueda dar una verdadera transformación espiritual, una verdadera satisfacción para el alma, de tal manera que podamos oír cada día cuando el Señor dijo: cuando ustedes tengan sed, cuando estén hambre, vengan a mí, que yo les daré de beber el agua de vida eterna. Alabado sea el Señor. Déselo para el Señor, si es para Él, toda la gloria, toda la honra. Espiritualidad, pero sin Dios. Desilusionados de las religiones tradicionales, muchos están llevando su vacío espiritual al ocultismo para disfrazarlo con ideas modernas, el yoga, la meditación, pero disfrazando todas esas cosas que tienen que ver más con lo del enemigo, lo del diablo, que lo que Dios dice en su palabra. Hoy más que nunca, hermanos, nos tenemos que volver a la palabra de Dios. La gente dice: voy a decidir mi futuro, voy a establecer mi propia identidad, viviré como yo quiera y así seré feliz. Los que dicen eso, que a veces conocemos, nunca alcanzan la verdadera felicidad. Jesús dijo en Lucas capítulo 9, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué podemos hacer? Habrá un remedio, todo muy lindo, muy interesante, pero ¿qué podemos hacer? En primer lugar, usted tiene que entender que hay una guerra. Hay una guerra, diga usted, hay una guerra. Hay una guerra que se está librando todos los días, en todo momento. ¿Cuántos de ustedes se han despertado a las 3 de la mañana y no se pudieron dormir? ¿Qué es casualidad? A las 3 de la mañana, no a las 2 ni a las 4, a las 3 de la mañana. Las 3 de la mañana es el horario donde los satanistas están sacrificando y haciendo oraciones a Satanás. Y hay un tremendo mover espiritual de demonios. ¿Y a quién van a atacar? No van a atacar a los que ya están bajo su reino. Van a atacar a aquellos que hemos renunciado a ese reino y hemos sido por Jesucristo trasladados al reino de su amado Hijo Jesucristo. Por eso en Efesios 6, verso 9 dice Pablo: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo o del maligno, según la versión. Pero fíjese que esa palabra acechanza, y en otra de la carta de Pablo dice artimaña, son la misma palabra. En griego, la palabra es, esa palabra acechanza, esa palabra artimaña es metodeia. Esa palabra traducida al castellano es método. Diga usted método. ¿Qué es un método? Un método es algo que se hace de manera ordenada para conseguir algo. El diablo no es como nosotros, que muchas veces somos unos ordenados, que si podemos lo hacemos y si no podemos y no tengo ganas no lo hacemos. El diablo es ordenado, tiene un método, tiene artimañas, tiene la manera de poder entrar a la vida de los creyentes, a la vida de las personas, a la familia y aún a la vida de la iglesia. ¿Sí? Porque Él quiere lograr la destrucción total de la humanidad, haciéndolo que se vuelvan con todo su corazón a Él. Y Pablo dice que tenemos que tener cuidado y que tenemos el poder para estar firme contra las acechanzas del maligno. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Es decir, la lucha no es contra tu suegra o con tu nuera. La lucha que tenemos es contra las personas, no es contra las personas, perdón, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes, significa contra ejércitos de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, Pablo nos dice, miren todo lo que está pasando, y después nos dice, sí, está bien, todo muy lindo, ¿y ahora qué hago?
Pablo da la respuesta de lo que usted y yo tenemos que hacer. Él dice, por tanto, toma toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Fíjese lo que dice Pablo. Lo escribió hace 2000 años atrás. Para que podáis resistir en el día malo. Para que podáis resistir en el día malo. No dice en todos los días, en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Cuando ustedes y yo tenemos esos días que usted conoce, que son frustrantes, que nos sentimos derrotados, ahí es donde viene el diablo. Ese es el día malo que usted y yo tenemos. No son todos los días malos. Es la oportunidad, la ocasión que el diablo va a venir cuando más necesitas buscar de Dios. Es ahí donde más el diablo te va a buscar. Cuando estás herido, cuando estás frustrado, cuando te han ofendido, cuando te apareció ese resultado que no esperabas en el médico. Es ahí, en tu debilidad y en la mía, es cuando el diablo aparece. Ese es el día malo. Pero Pablo dice, y habiendo, una vez estando firmes en el día malo, una vez que acabó todo, es decir, una vez que terminó la lucha, estamos firmes. ¿Se entendió esto? La lucha va a venir. Y va a venir cuando usted y yo estamos con las defensas. ¿Cuándo nos enfermamos? Cuando estamos bajo de defensa, ¿verdad? Y no, hay que aumentar la defensa porque mire, pocos glóbulos rojos, esto, lo otro. De la misma manera sucede en la vida espiritual. Cuando bajan nuestras defensas, el diablo lo sabe y quiere venir a nuestra vida para arruinarnos, matarnos y destruirnos. En segundo lugar, usted necesita descubrir en qué áreas está perdiendo la batalla. Usted y yo podemos hablar del otro, de la otra, de aquel, de allá, del vecino. Pero usted tiene que examinarse diariamente si hay alguna área de su vida donde está perdiendo la batalla espiritual. ¿Para qué? Para entregársela al Señor. Para el Señor, en esta área me está yendo mal, Señor, necesito tu ayuda. Decime qué tengo que hacer. O buscar consejo dentro del ámbito de la iglesia ante ese problema, ante esa necesidad. ¿Qué puedo hacer para salir adelante? Y en tercer lugar, debe hacerle frente para encontrar la libertad en Cristo. Cuando me he encontrado con alguien con una lucha tremenda en lo espiritual, emocional, y en la charla me dice, lo que pasa es que yo no puedo perdonar lo que me hizo X persona. No, pero si usted no perdona, no va a poder ser libre. Es que no puedo. Y esa persona es creyente y sabe que la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, lo primero que hay que hacer es entregar ese no puedo para que Dios toque el corazón y pueda esa persona pedir perdón o perdonar para poder ser sanada y gozar de la libertad que Dios ha prometido. No sirve de nada leer la Biblia, orar, si no renunciamos a cosas que tenemos guardadas en nuestro corazón y que el diablo sabe y que las usa para limitar nuestra vida. La pregunta es, ¿usted tiene todo lo que necesita? ¿Tiene todo lo que necesita para ser libre, para ser feliz? Usted necesita fe porque sin fe es imposible agradar a Dios. Usted y yo necesitamos humildad porque resistir al diablo por la gracia de Dios lo hacemos cuando somos humildes. Necesitamos valor, como dice el Apocalipsis 21, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero fíjese lo que dice, los cobardes, incrédulos y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y en último lugar necesitamos dependencia. Diga usted dependencia. ¿Qué significa dependencia? Necesitar de alguien. Pregúntenle a nuestra hermana Tatiana si su bebé no necesita de ella. Pregúntele a sus hijos pequeños. Usted no necesita preguntarle, necesitas de mí. Usted ya sabe, porque es una persona grande, adulta, y sabe que los hijos pequeños necesitan. Necesitan alimento, necesitan estar abrigados cuando hace frío, necesitan desabrigarse cuando hace calor, necesitan venir a la iglesia los domingos. 3, 4 y medio, 5. ¿Sí? Necesitan eso. Un famoso escritor, creyente,
llamado Jesse Penn Lewis, en un libro llamado Guerra contra los Santos, dijo él: la condición principal para que los demonios puedan obrar en una persona, aparte del pecado, sabemos que cuando hay pecado le abrimos la puerta al diablo para hacer desastres. Pero el autor dice, aparte del pecado es la pasividad. La pasividad está totalmente opuesta a lo que Dios necesita para obrar en el creyente. Las dos puertas que abren la entrada al diablo es el pecado y la pasividad. ¿Qué es la pasividad? ¿Qué es pasividad? La inacción. Es venir, sentarme, estar un rato en la iglesia, irme. Eso es pasividad. Es no encontrar o buscar, mejor dicho, el lugar que Dios ha preparado en la congregación para poder servirle al Señor. A partir del momento que somos bautizados, todos hemos recibido dones espirituales para servirle al Señor en el reino de Dios en este tiempo. ¿Lo creen? Bueno, vamos a ponerlo por obra. A desarrollar aquellos talentos y habilidades que Dios nos ha dado para bendición de la iglesia. Usted debe tener parte activa en esa batalla. Tiene que ser un hombre, una mujer de Dios entregado a orar, a interceder por los demás y a buscar servir al Señor con todo su corazón. Pero necesitamos animarnos a atar al hombre fuerte y lo vamos a hacer en esta hora. 4 amenes. Vamos a atar al hombre fuerte que pueda estar en tu vida. ¿Y saben qué? Aquí en el altar Dios va a desatar. Diga usted desatar. Gloria a Dios. Dios va a desatar al hombre fuerte que está oprimiendo tu vida. Pero cuando salgas a la vereda, Él va a querer ir caminando con vos al ladito tuyo para convencerte que sin Él nada vas a poder hacer, que no vas a ser feliz. Entonces no te vuelvas a atar. ¿Sí? Permanece libre con la libertad que Cristo te ha llamado. Y termino con esto, me voy a adelantar un poquito al mensaje. ¿Cuál de los dos? Una ancianita muy pobre, creyente ella, escuchaba todos los días un programa en la radio, un programa cristiano, y un día tenía muchas necesidades de alimentación y llamó a la radio pidiendo ayuda. Pero había un brujo en ese lugar que escuchaba también el programa y le dijo a sus ayudantes: vayan y llévele a esta mujer, porque la mujer dio la dirección, vaya y llévele una canasta de mucha comida. Y cuando ella le pregunte, ¿quién me envió toda esta comida? Usted díganle, el diablo te lo llevó. Los ayudantes hicieron eso, cargaron una canasta con mucho alimento, golpearon la casa de la ancianita salió, le traemos esto, dijeron los dos ayudantes. ¡Ay, qué bueno! Y empezó a sacar y acomodar, y así estuvo acomodando todo. Y los ayudantes del brujo estaban impacientes porque la mujer no preguntaba quién lo había enviado. Y al final se cansaron de esperar y dijeron: señora, ¿usted no nos va a preguntar quién envió estas cosas para usted? No, hijo, no necesito. Cuando hay necesidad de un hijo creyente, hasta el diablo le obedece. Y ahora sí, ¿cuál de los dos? Hay dos gobernadores en este mundo: Dios o Satanás. ¿A cuál de los dos se está sirviendo? Hay dos maneras de vivir la vida: viviendo una vida vacía y triste o viviendo una vida abundante. ¿Qué clase de vida estás viviendo? Hay dos maneras de empezar el día: con oración o sin oración. ¿Cómo estás empezando el día? Hay dos formas de vivir el domingo: perezosamente o adorando al Señor. ¿Cómo vive usted su día domingo? Hay dos clases de gente: los rectos o los malvados. ¿A cuál pertenece usted? Hay dos caminos: el angosto que lleva a la eternidad o el ancho que lo lleva al infierno. ¿En cuál camino está caminando usted? Hay dos maneras de morir: los que mueren en el Señor o los que están muertos en sus delitos y pecados. ¿De qué morirá usted? ¿Cuál de los dos? Hay dos clases de cuerpos que podemos tener: uno para que habiten los demonios y otro para que lo habite el Espíritu Santo. ¿Quién está habitando su cuerpo?
Hay dos tipos de familias para vivir. Una familia dividida y quebrada y otra entera y edificada sobre la roca. ¿En qué tipo de familia está viviendo usted? Hay dos clases de corazones que podemos tener. Un corazón endurecido, insensible, o un corazón manso y humilde como el de Jesús. ¿Cómo está tu corazón? Los invito a...